Bueno, nosotros estamos a las 11:04 de la mañana y continuamos poniéndonos en marcha. Ponte en marcha. Y tal es así que vamos a llamar a Italia. Vamos a hablar con Carla de la Vega, es periodista, escritora del libro En el harén de Estambul. Ha estado también informando a distintos medios de comunicación de cómo lo han ido viviendo desde el principio del confinamiento en Italia. Y nosotros la tenemos justo ahora al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días, Airán. Gracias por la oportunidad de hablar con vosotros. Un gusto. Nosotros encantadísimos. Cuéntanos, ¿cómo está Italia ahora mismo? Pues mira, nosotros estamos aquí en lo que nosotros llamamos la segunda fase, que son un poco diferentes a las de España, pero bueno, ahora mismo, desde este pasado lunes, nosotros ya han abierto todos los bares, han abierto los restaurantes, han abierto también las peluquerías y también las tiendas, y básicamente ya podemos ir pues a las segundas casas, a aquellas personas que las tienen, si están dentro de la misma región. También podemos ir a ver a nuestras familias a sus casas. Es decir, prácticamente hemos vuelto, digamos, a una especie de nueva normalidad. Eso sí, todos con mascarillas, todos con la distancia, pues ya sabes, de 1 metro, y todas estas, las bares, los restaurantes, todo abierto, pero con muchas restricciones, digamos, ¿no? Porque sí, lo que ha dicho aquí el primer ministro, que como sabéis se llama Conte, es que, o sea, que hay que tener muchísima prudencia porque estamos corriendo un riesgo. Es un riesgo controlado, pero dice la economía se debe relanzar ya en estos momentos, porque si no abrimos ahora, aunque corramos este riesgo, dice, es que el país no va a poder relanzarse otra vez, ¿sabes? Desde el punto de vista económico, ya sabes. Bueno, claro, son las dos cosas que preocupan. Bueno, la primera, la más urgente, evidentemente, es la salud, y después empezó a preocupar ya seguidamente también lo económico. Aquí en España prácticamente igual, estamos en una situación bastante parecida. También podemos acudir, incluso a partir de este próximo lunes, si pasamos de fase, que prácticamente seguro en Canarias, podríamos ir a los centros comerciales también. Así que también, ¿el uso de mascarilla es obligatorio allí también en la calle? Sí. ¿Hay sanciones por no llevarlas? ¿Multas? Pues no lo he visto en los periódicos, la verdad. O sea, en general todo el mundo va con mascarillas. En general. Todo el mundo va con las mascarillas, sí. Bueno, aquí es obligatorio siempre. Sí, cuéntame. Sí, aquí va todo el mundo con mascarillas. Lo único, por ejemplo, cuando llegas al restaurante, o sea, una vez que tú te sientas, aunque sea una terraza, vale, ahí te podrías quitar la mascarilla para tomar tu refresco. Pero vamos, mascarilla todos. Claro, de otra manera no se puede tomar el refresco, ¿no? Exacto. Sería cortado, sería bastante complicado. Claro. También hasta que meten alguna solución para eso, también pues, es uno de los problemas también, ¿no? Claro, aquí Irán lo que estamos viendo, por ejemplo, que claro, se están mirando un poco los datos con cautela. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, yo estoy en Milán, ¿vale? Milán es como el Madrid que tenéis en España, ¿vale? Aquí de los 32.000 muertos que ha habido en toda la Italia, han sido, pues, en esta región, pues 15.000. O sea, te estoy diciendo, ha sido la zona, sin lugar a dudas, más afectada. Y la que todavía sigue teniendo tiene más contagios en relación con el resto de las provincias. ¿Qué está pasando aquí? Que sí que se ha visto en esta última semana, ¿vale? Hay una tasa que se llama la tasa de contagio, que es ¿cuánto una persona que está contagiada puede contagiar a los otros? Vale, pues en el pico de esta pandemia, pues una persona podía llegar a contagiar a 4 personas. 4 y después pasó a 3, ¿vale? ¿Desde cuándo se ha empezado a abrir un poco, tener un poco más mano blanda? Cuando esa tasa ha bajado del 1%, ¿vale? Entonces, Italia está por debajo todo del 1%, pero Milán, lo que sí que se ha visto en los últimos días es que ha pasado del 0,6 al 0,8. Es decir, que estamos empezando a subir poco a poco y a llegar otra vez al 1. O sea, que aquí también todo es un poco con cautela porque está volviendo un poco a subir desde que hemos abierto. Claro, todo depende de cómo lleve la gente la prevención. ¿Cómo está viendo que lo está llevando? Así, impresiones personales de cómo se está llevando. ¿La gente se salta las normas o la gente va respetando, lleva la mascarilla y la distancia de seguridad?
Mira, en general lo que te decía, o sea, la gente sí que va con la mascarilla, o sea, eso sí que se ve, también sí que se ve bastante, y ha salido bastante en medios de comunicación, eso, la gente con la mascarilla, pero se bajan la mascarilla, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto que la llevan claro. Así. Y después sí que se ha visto, y aquí repito un poco lo que está pasando en Milán, aquí en Milán, pues como en España se van a tomar cañas, aquí se va a tomar lo que se llama el aperitivo, pero el aperitivo aquí es a las 7 de la tarde, ¿vale? Y aquí mucha gente, por ejemplo, el otro día, ayer, que yo salí a tomar algo, o sea, veías en algunos bares en el aperitivo, pues a lo mejor no respetando tanto esas normas de seguridad. Y yo creo que de ahí vienen ese número de que están empezando a subir. A ver, hay cautela, pero bueno, ya han salido en varios medios de comunicación y todo, pues bueno, que las distancias de seguridad y que hay veces que las mascarillas, pues que no las llevan. Claro, bueno, y el mal uso de las mascarillas también, como bien decías. Yo he visto gente que se la quita para hablar con otra persona. Ya en eso, se la baja para hablar. Sí, bueno, para que me escuches bien, me bajo la mascarilla. Y no, justo cuando la tienes que usar, justo al revés. Y tengo un compañero también que el otro día estuvo en una gasolinera, dentro de la gasolinera, y dice que vio a alguien que se quitó la mascarilla para estornudar. Digo, bueno, pues ya, entonces ya la hemos liado. Entonces hay que hacer un buen uso de la mascarilla. Esto lo recordamos también a todos los oyentes que bueno, que yo sé que la inmensa mayoría sí lo está haciendo bien y se ve, ¿no? Esperemos que esto nos vaya llevando también a que poco a poco pues vaya dejando de hacer falta llevar la mascarilla y también con la subida de las temperaturas. ¿Suben las temperaturas también en Italia? ¿Hace calor? Sí, están subiendo las temperaturas y bueno, pues espera que, ya sabes, ¿no?, que haya una mayor contención del virus, que eso es lo que dicen, que después pueda haber una segunda. Aquí nadie descarta una segunda oleada, digamos, de contagios en octubre. La verdad que es algo con lo que prácticamente, o sea, muchos periódicos ya se está hablando. Y ya sabes que, bueno, también Italia, como sois ahí en Canarias, ¿no? O sea, aquí el turismo es algo muy, muy importante. Tú imagínate, el 13% del Producto Interior Bruto aquí en Italia viene del turismo. Ahora el verano están viendo a ver si podemos abrir. Se dice que a partir del 2 de junio van a poder abrir se van a abrir las fronteras entre todas las bueno, aquí no se llaman comunidades autónomas, se llaman regiones, ¿sabes? Entre todas las regiones, y también se va a dejar entrar a los extranjeros sin que hagan, que yo creo que eso todavía no está en España, sin que hagan la cuarentena. ¿Por qué? Pues por el relanzamiento, digamos, del tema del turismo, porque si vienen los alemanes o vienen los rusos a Italia, si tienen que hacer la cuarentena, pues aquí el turismo, como sabes, pues no se relanza. No, si tienes que hacer una cuarentena de 15 días. Esa medida, en principio, evidentemente no es para hacer turismo, porque nadie va a irse a ningún sitio del mundo para esperar 15 días. Es una medida que todavía está, pero que esperemos también que ahora, con la evolución de las fases, pues podamos ir viendo qué se puede hacer para relanzar el turismo de la manera segura, que también siempre tiene que primar la sanidad, pero claro, la economía para nosotros también en Canarias es vital. O sea, es una de las grandes bases, para algunas islas casi prácticamente el único sustento, la economía que viene a partir del turismo. Así que claro que nos preocupa también. Yo creo que estamos en una situación pues bastante parecida. Hablando de toda la situación que hemos vivido en Italia, lo vivieron antes que en el resto de Europa. Fue un espejo también. Nosotros íbamos viendo desde España qué iba ocurriendo en Italia para saber qué nos podría pasar a nosotros. Y fue cumpliéndose también prácticamente. Fue bastante paralelo lo que ocurría allí y lo que ocurría aquí. ¿Cómo lo vivieron ustedes de allí? ¿Cómo lo viste tú, Carla, personalmente? Pues mira, yo de hecho con un grupo de mujeres aquí españolas lanzamos una campaña que la verdad que se hizo viral en España, fue Yo elijo ser responsable, porque básicamente lo que nos pasó aquí en Italia, que llegó antes que a vosotros, que eso pues 2 semanas antes, lo que nos pasó un poco es que nos lo tomamos un poco, pues no demasiado en serio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando los expertos nos decían quedaos en casa, poneos las mascarillas, no salgáis, pues bueno, pues la gente no, y yo la primera, no nos lo tomamos lo suficientemente en serio. Eso hizo que de verdad que el virus se expandiese pues por toda Italia de una manera muchísimo más rápida de la que esperábamos, y fue por eso que nosotros hicimos esta campaña de Yo elijo ser responsable, que la verdad que tuvo mucho impacto en España. De ahí además yo acabé saliendo en todas las televisiones, la verdad, porque era entonces cuando en España todavía, bueno, pues fue el 8 de marzo que vosotros tuvisteis todas las manifestaciones del Día de la Mujer, pues me parece que esto fue el 9 de marzo, y fue a partir de todo esto cuando en España, pues bueno, digamos, empezaron a tomar un poco todas las medidas que habíamos tomado aquí en Italia, pues más en serio, y incluso el gobierno ya empezó a tomar las medidas oportunas.
Es verdad que al principio también hubo bastante confusión sobre lo que nos venía. Se hablaba de que era el virus del miedo, de que se había demasiada propaganda, e incluso pues, se aplaudía a la gente que criticaba que se metiera el miedo con este tipo de virus, ¿no? Y claro, pero después nos vimos con lo contrario. Teníamos una información muy contraria y al final pues hemos tenido distintas posturas. Posturas que hay gente que todavía sostiene. También hay gente que todavía sostiene que este virus no es preocupante. Yo creo que la inmensa mayoría sí nos damos cuenta de que el virus sí que evidentemente sí que es muy preocupante y sí que es una de los retos mayores de la humanidad a los que nos estamos enfrentando y que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero bueno, hay opiniones de todo tipo que sabemos que existen, ¿no? Viviéndolo, ¿llegaste a sentir miedo? Bueno, me imagino que sí, porque todos lo hemos sentido, pero viendo todo lo que estaba pasando en Italia, nosotros por lo menos pues, veíamos lo que pasaba un poco antes, ¿no? Con 2 semanas de antelación. Pero a ustedes les estaba tocando prácticamente de primera persona. Venían de ver lo que había ocurrido en China, que no sabemos si tenemos toda la información de todo lo que ocurría allí, y de repente azotó de esa manera Italia. ¿Cómo fue la sensación? Pues la verdad, como te decía, ¿no? Pues al principio eso, incredulidad, y después llegó un momento cuando los servicios sanitarios se saturaron, cuando pues estábamos hablando de cifras. Yo estaba ahí en esos momentos hablando con muchos medios de comunicación, estábamos hablando de cifras de 1.000 muertos todos los días. Milán, lo único que se oía en Milán eran las sirenas de las ambulancias. Yo llego a un momento que yo la verdad que como personalmente, yo creo que como periodista, como he vivido en muchísimos países, he estado en sitios pues un poco peligrosos, nunca he sido una persona muy médica. Hubo ahí un momento, digamos, cuando se saturaron las UCIs, vamos, en el servicio médico en toda la Lombardía y cuando eran pues 1.000 muertos todos los días y eso pues, realmente, o sea, yo personalmente sentí miedo hasta el punto de que aquí, fíjate, siempre dejaron al lado de tu casa, o sea, 200 metros al lado de tu casa, podrías dar un paseo o podías salir a correr, que yo corro, podías salir a correr dando vueltas, digamos, a la manzana de tu casa. Yo llegué a un momento que incluso permitiéndome eso, ni lo hacía, porque me daba miedo. O sea, llegó un momento que te daba miedo, la verdad. Ahora nosotros aquí ya vamos para lo malo y para lo bueno. Ahora aquí en Italia ya estamos 2 semanas también por delante de vosotros. O sea, quiero decir, aquí ya se habla más de relanzamiento, se está quitando más el miedo, los servicios sanitarios ya están desaturados. Hoy había un vídeo, por ejemplo, de varias UCIs sin nadie dentro en las UCIs. Entonces nosotros ya estamos pensando ya más, digamos, un poco más en el relanzamiento económico, digamos, que ya tanto en la crisis sanitaria. Pero ha sido este cambio nada más esta semana. La semana anterior te hablaría de otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Es un poco, siempre desde la cautela, sin lugar a dudas, una cautela enorme, como decía, de que estamos viviendo un riesgo. O sea, que aquí puede haber otro rebrote fácilmente. Entonces, sí. Pero claro, o sea, también desde el punto de vista que la economía ya han dicho que que va a estar afectada un 9%, va a caer el Producto Interior Bruto el año, un 9%, ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí, pues ahora mismo empieza desde esta semana, solo desde esta semana, un poco más a centrarse más en lo económico, un pelín menos en la parte, digamos, de la pandemia per se. De la sanitaria, ¿no? Sí. Sí. Carla, eres periodista, eres escritora, has estado por distintos lugares del mundo. Bueno, aparte también de haber trabajado para el gabinete de prensa de Rodrigo Rato, por ejemplo, pero has estado en distintos lugares del mundo, una persona muy inquieta. De repente verte en cuarentena, ¿cómo te sentó? Dijiste, bueno, es el momento de leer, es el momento de sacar todo adelante, claro, todas estas lecturas pendientes que tenía, o ponerte a escribir. Bueno, mira, te cuento. En mi caso, yo no paro, o sea, siempre me estoy moviendo y todo. Yo pensé, porque además vivo en Milán, pero vamos, yo estoy todo el día viajando. Yo me muero. Pero ¿sabes qué? He sacado un buen momento estos meses. Tenía un libro parado, mi segundo libro, que se llama Shakti. Son las historias de 3 mujeres en la India, donde también viví durante 2 años. Y básicamente, o sea, lo estoy terminando ahora mismo para poder lanzarlo ahora en el mes de julio. Con lo cual, digamos que también este parón pues me ha servido para eso, para darle los últimos, pues la última edición que tenía que darle al libro. Con lo cual, contenta en ese sentido, digamos. Y después, es curioso, pero a mí, por ejemplo,
si te acuerdas, el SARS, que fue la epidemia también que hubo en el sudeste asiático en el 2003, que también me tocó, yo vivía entonces en Singapur, y me tocó también allí. Wow. Sí. O sea, te ya persigue un poco. Que vivo. El claro, SARS. es la segunda que vivo. Lo que pasa que en aquella ocasión me fui a Australia y me fui un mes a vivir a Australia, que era donde no estaba infectado. Pero fíjate, sí, ya es la segunda vez que me pasa. En este caso, pues bueno, pues saldrá mi libro de esta epidemia que creo que también es muy importante. ¿Cuándo saldrá el libro? En julio. El 1 de julio. Qué bueno. Pues estupendo, en versión digital ahí, sí. Que no es mal que por bien no venga, se dice a veces también. Claro, en este caso. claro. Y también has dedicado tiempo a la lectura, porque, bueno, lo he visto en redes también, como una pila de libros, y dice, voy a actualizarme con todo lo que tenemos por aquí. Claro. Pues sí, la verdad que sí. O sea, la verdad que he leído... a lo mejor menos de lo que leo normalmente, te digo, porque he estado con el tema de informar, yo he estado mucho informando en los medios de comunicación, con lo cual he tenido que leer mucho esto y después también he tenido que... los libros que me veías, por ejemplo, en los últimos han sido todos los libros que he utilizado para la documentación de mi libro. Eso sí que lo he tenido que estar haciendo, ¿sabes? Bastante. Entonces, sí, o sea, leo, pero siempre leo mucho y a lo mejor ahora he estado más escribiendo que leyendo. Siempre leyendo. ¿Cómo es el proceso que sueles pasar para escribir un libro? ¿Cómo te documenta? Pues mira, si te digo, para este libro, el otro día haciendo ahí un recuento, porque hacía esta foto de Instagram, casi tenía como 30 libros que yo me he leído de todo, de la India. Bueno, como te digo, yo viví 2 años en la India, ¿vale? Aparte de vivir 2 años en la India, después yo viví en Dubái y durante 6 años y estuve viajando a la India constantemente. Es decir, conozco el país muchísimo. Yo era también allí, estuve trabajando con la agencia EFE, con lo cual informaba muchísimo sobre la India. Es decir, he escrito muchas cosas sobre la India y después he entrevistado a mucha gente. En este caso, también esta novela tiene un tema relativo a las mujeres. Allí en la India, que hay un desequilibrio en la población entre hombres y mujeres, porque no quieren tener niñas cuando se quedan embarazados, y todo esto, toda esta investigación y todas esas entrevistas las hice allí en la India. Después, ya te digo, o sea, me he leído toda esta cantidad de libros, pero he hecho mucha investigación ahí y con muchas entrevistas. Yo lo suelo hacer así porque tengo esa parte de periodista y porque me gusta estar en los sitios y saber de las cosas, y bueno, pues todos los escenarios de toda la novela, pues son todos los sitios en los que yo he ido, yo he viajado, he estado y eso, más que leerlo en libros. A mí me gusta estar y verlo y sentirlo. Soy en eso más periodista, más que... De raza, sí, claro, o sea, por supuesto. Claro, o sea, que Lo te lleva. quiero decir, no, porque yo creo que hay muchos escritores que es más como que se documentan con otros libros. Yo hago las dos cosas, o sea, y a mí el in situ, el estar allí, el vivirlo... Yo no tengo que vivir antes de contarlo. Me gusta vivir. Claro. Bueno, siempre de primera persona siempre será muchísimo mejor, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, pero sí, para mí sí, por lo menos. Y yo creo que ese sentimiento, yo creo que después se traslada más fácilmente, ¿no? Yo creo que después a la gente cuando lee las cosas, yo creo, porque yo lo escribo con sentimiento, digamos, con mucho sentimiento de lo que he vivido. ¿Qué te lleva más tiempo, el proceso en el que estás escribiendo el libro o el de documentación? Pregunta difícil. Bueno, claro, sí, no, estoy pensando en porque, a ver, depende. El primer libro que yo escribí, más el de documentación, digamos, porque era más periodístico, eran historias reales de mujeres, entonces y después escribía como rápidamente, digamos, ¿no? Era un libro como más periodístico, ¿vale? Como es tema periodístico, pero después ya se crea una novela, aparte de eso, o sea, tienes que imaginar, tienes que crear una trama, tienes que crear un crecimiento de los personajes y toda esta parte, en la documentación ha sido proporcionalmente a todo lo demás más pequeña, digamos, ¿sabes? En el primero muchísimo más, porque después tardaba menos en escribir, en este he tardado más en crear toda esta trama, en crear estos personajes más profundos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, en escribirla, es escribir, reescribir, más que una novela, más que un libro periodístico, como fue el primero, que eran historias reales de mujeres en Turquía. Claro.
Pues, ¿y qué podemos hacer entonces para seguirte, para adquirir tus libros y para seguir también todos los nuevos proyectos que van a ir saliendo? Cuéntanos. Pues nada, yo, mira, muy activa en las redes sociales, en Instagram, en Carla de la Vega, y ahí me podéis seguir en Carla de la Vega, en Facebook, Instagram, Twitter, un poco en todo sobre todo Instagram, que digamos que hoy en día es lo que más se está moviendo. Después nada, pues mis libros en Amazon, que yo creo que hoy en día es la manera más rápida sobre todo cuando han cerrado todo, de poder encontrar los libros. Así que hay Carla de la Vega, y en el Harén de Estambul es en el libro. Y el otro ya, pues mira, en junio, el 1 de julio, si os apetece, os cuento más sobre el lanzamiento de mi próximo libro, del de Shakti, que son esta novela sobre estas 3 mujeres en la India. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya pasando también, estando activos en las redes sociales, entrando en las redes sociales de Carla de la Vega, periodista y escritora, podremos enterarnos de todo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos la situación que se está viviendo en Italia y la situación también, cómo lo estás viviendo tú, de primera persona. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, era un gusto, la verdad. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias, adiós. Ponte en marcha.